Saludos, titulamos este vídeo ¿Nos imponen la verdad los magos negros? 1. Per 45. Per significa preguntas, experiencias y respuestas o reflexiones. Por tanto, este es un vídeo de exposición y reflexión y podemos decir también especulación, puesto que son, podemos decir así, opiniones o investigaciones personales o discernimiento personal que nosotros queremos compartir. Hacemos este vídeo a fecha de 21 de junio del año 2021, en lo que decimos progresivo envenenamiento del ser humano, en todos los niveles, pero sobre todo el principal es el debilitamiento o envenenamiento mental. Entonces, sobre este título ¿Nos imponen la verdad los magos negros? Decir en primer lugar que la verdad nunca puede ser impuesta, y si es impuesta, por tanto, no significa realmente la verdad, porque la verdad simplemente el ser humano pues la lleva implícita en su ser, si sabe aplicar su discernimiento. Entonces, lo único correcto es compartir y dar orientaciones y experiencias por si le sirven a otros buscadores. Entonces, tenemos que decir en relación con este vídeo las distintas partes que vamos a ir desarrollando. Este es un vídeo más bien de, podemos decir así, de una recopilación, podemos también decir de discernimiento, o que la persona pues queremos favorecer su ordenación mental, porque nosotros hemos estado, pues como vamos a ir viendo, pues engañados o equivocados o también dormidos mucho tiempo, y nosotros queremos contribuir a que otros pues despierten antes que nosotros hemos despertado, y decimos despertado entre comillas. Entonces, tenemos que hablar del objetivo general nuestro objetivo general vital, es decir, el objetivo principal de nuestra vida. Un punto segundo, pues sería hablar de lo que nosotros decimos el objetivo específico, podemos decir, de nuestra acción actual, precisamente realizando estos vídeos o compartiendo nuestro discernimiento. Un tercer punto sería tratar la historia cíclica y no lineal, porque lo que queremos precisamente es dar nuestro discernimiento de que la historia no es la que nos están estableciendo de un modo lineal, sino que es todo cíclico. Y un punto 4 que queremos compartir es presentar nuestra tesis sobre los momentos iniciales de la humanización en esta dimensión, que es lo que figura en muchos artefactos expuestos en esta historia desde el inicio. En cualquier museo, pues lo primero que se visita serían las salas del Paleolítico y del Neolítico. Entonces eso es una base que nosotros queremos combatir de un modo legal, exponiendo nuestro discernimiento por si le puede servir a algunas personas. Entonces, en relación con el objetivo vital de nuestra vida, pues podemos decir que el principal es el lograr el máximo acercamiento a la verdad. Y no decimos la posesión de la verdad, sino acercamiento máximo a la verdad. Porque tenemos que ser humildes, podemos decir así, humildes pero no entreguistas en el sentido de muchas personas que dicen no, aquí nunca se puede encontrar nada verdadero, aquí lo único que sabemos es que no sabemos nada. Nosotros no es esa nuestra opinión, ni mucho menos. Existen grados de acercamiento a esta verdad y nosotros queremos alcanzar el máximo grado de acercamiento a esta verdad y compartir por si le puede servir a alguna persona. Entonces este es un objetivo nuestro, podemos decir así, vital.
Y vean aquí esta imagen que en esa que queremos también establecer que no es algo mental exclusivamente. Por eso hemos puesto aquí la parte mental a la derecha y también hemos señalado la parte de un corazón a la izquierda, queriendo decir que nosotros consideramos que esta verdad tiene que ir en esa armonía, porque en el momento la oscuridad siempre quiere desequilibrarnos y entonces pues privilegia, por ejemplo, la parte mental, como a veces nos dice en el Kybaleón, que esa sentencia es falsa totalmente y adoctrinadora de que todo es mental. No, no todo es mental. Es como llevamos tiempo compartiendo, es mental, pero incluso más fundamental, sentimental y espiritual y de sentimientos, la parte del corazón. Las dos partes, la mente y el corazón, evidentemente, es según lo que nosotros llevamos tiempo compartiendo. Entonces, en relación con nuestro objetivo específico en nuestra acción actual, sobre todo realizando nosotros, pues podemos decir así, pues estos vídeos. ¿Cuál es el objetivo? Pues evidentemente y fácilmente, pues compartir nuestro discernimiento. Tenemos que entonces nosotros especificar y aclarar que nosotros hace unos 10 años estábamos muy, y ponemos entre comillas, engañados y dormidos. Y nosotros queremos que otros buscadores despierten antes que nosotros lo hicimos, porque nosotros en estos últimos años, nosotros ya tenemos muchos años y lo que queremos es que otras personas más jóvenes, podemos decir, lleguen, despierten antes que nosotros hemos despertado. ¿Y cómo definimos el despertar? Pues nosotros lo vamos a definir aquí. Es nuestra opinión. Nosotros no queremos herir ninguna susceptibilidad. Simplemente es nuestra opinión, que cada cual no la tome en cuenta si le sienta mal, evidentemente. Porque nosotros vamos a decir 3 factores indicios del grado de despertar, que nos podrán decir a nosotros, esa es nuestra opinión, después de nuestra experiencia, reconociendo que nosotros hemos estado hace unos 10 años pues sin alcanzar estos 3 puntos. Algunos de ellos sí, el punto, por ejemplo, de la historia arqueológica sí lo supimos desde un principio, que eso estaba equivocado, pero lo demás no. Entonces, 3 factores queremos que la persona se los plantee, a ver, para que compruebe, según nuestra opinión, en el nivel en que se encuentra. Factor A, que la persona le dirá su grado de despertar, es considerar que existe un único poder exterior, y hemos puesto subrayado o destacado la palabra exterior, que ya sabrán por qué algunos. Existe un único poder exterior mundial que es antihumano. Nosotros consideramos que la persona verdaderamente despierta pues ha llegado a esta convicción al igual que nosotros, y si no ha llegado quizás llegue pronto, que existe un único poder. La persona que tenga una mente dialéctica pensando en el bueno y en el malo, por ejemplo, comparando partidos políticos, comparando países, comparando todo tipo de poderes aquí establecidos, creyendo que son dos, pues está, según nuestra opinión, evidentemente, que cada cual la considere, pues está en un nivel, podemos decir así, pobre de discernimiento. Ya ha llegado el tiempo, y muchos lo han comprobado, que lamentablemente, aunque algunos no quieren llegar a reconocerlo, porque realmente se siente uno muy vacío y uno muy desprotegido, si sabe y llega a saber que realmente todos los poderes establecidos siguen a un único jefe, podemos decir así. Entonces, esto ya sabemos que es descorazonador en un principio, pero nosotros ponemos la parte exterior, es decir, un poder exterior, porque el interior no llega a ese poder, pero exteriormente solamente existe uno. Y ahora precisamente en este ataque que se está produciendo aquí, de estos magos negros, muchas personas pues ya han llegado a verlo claramente. Como todos van como una mente colmena, pues a una podemos decir, la oscuridad va a una. En cambio los humanos pues muchas veces o casi siempre pues discuten unos con otros, y entonces no van a una, y entonces están en debilidad, o estamos en debilidad con respecto al poder que dirige esta dimensión, pero desde siempre, pero solamente ahora al final de un ciclo es cuando se ve más claramente. Entonces esto sería un factor A de estos 3 factores, el factor primero que nosotros decimos para que la persona pueda estar más o menos despierto, podemos decir como un termómetro de grados de despertar. Un factor segundo sería considerar que toda la historia es un reseteo adoctrinador cíclico, y todos estos personajes que estamos viendo para nosotros son iconos tomados para imponer una agenda, porque comunicando
partes que son reales, como por ejemplo edificaciones, artefactos, etcétera, esos son reales, o acontecimientos que hayan pasado que son reales, pero no son la verdad, sino está direccionado según una interpretación de una agenda. Por tanto, nosotros decimos que el segundo factor, o factor B, es que toda la historia es un reseteo adoctrinador cíclico. Por tanto, nosotros vemos que muchas personas, lamentablemente, sobre todo personas mayores, pues ya están siempre con la historia, queriéndose apoyar en la historia para llegar a verdades. Pues lamentablemente tenemos que decirle que dejen ese procedimiento, porque la historia realmente no es real, según toda nuestra investigación y opinión. Y un tercer factor de despertar es que el modelo de nuestro hogar cósmico, como por ejemplo la forma de la Tierra y del cosmos, nosotros decimos que es irreal. Y no solo irreal, sino opuesto a la realidad, que es incluso un grado mayor, opuesto a la realidad. Y decimos que el motor de nuestro hogar cósmico pues es la fuerza electromagnética, o también le podemos decir el éter empuje o éter push, que procede de un interior sutil y por tanto espiritual, aunque no se quiera reconocer esa palabra. Entonces procede de un interior sutil y crea y mantiene esta dimensión en la cual el ser humano es el centro y el objetivo de la creación. Por tanto, esto debe empoderar al ser humano, saber que es un centro y un objetivo del creador realmente. Pero toda la oscuridad nos viene precisamente con este modelo que tenemos a la izquierda, un pequeño punto perdido en un inmenso universo, pues nos va desempoderando totalmente. Entonces nosotros decimos que este tercer punto, como factor de despertar, lo consideramos también importante, porque hemos visto muchos investigadores que fallan en este punto, aunque estén en los otros dos, los dos puntos anteriores, pues bien despiertos, pero en este, si no llegan a tener esta convicción de que está al revés establecido esta realidad en el sentido cósmico, pues se apegarán, por ejemplo, a falsos dioses o a hermanos mayores, por ejemplo, o a considerar que Dios pues también creó otros planetas con otros habitantes. Y no es así. Realmente, según toda nuestra investigación y experimentación, no es así. Aunque esto naturalmente es nuestra opinión, no decimos que queremos imponérsela a nadie. Ahora, sí tenemos nuestra obligación moral de considerar que estos tres factores, como decimos, tener podemos decir, no decimos que sepa a lo mejor realmente exactamente cómo funciona o cómo es el modelo, o que se admita el modelo nuestro totalmente, pero al menos que se esté en la posición de considerar que tiene que buscar, y que el modelo anterior heliocéntrico y la forma de la Tierra realmente pues no responden a la realidad. No decimos que se apegue o admita nuestro modelo, pero por lo menos que sepa esa cuestión, y entonces ya realmente pues dejará de estar pensando en otras humanidades superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decimos que esos tres factores son los que consideramos importantes para saber si una persona, el grado de despertar que tiene. Y nosotros hemos estado en los dos últimos factores pues muy dormidos hasta hace unos 10 años. Entonces el primer factor, como ya decimos, es reconocer que existe un poder único, nada más, aquí, y que es oscuro, y que es antihumano. Y con la palabra antihumano podríamos extendernos, pero queremos quedarnos solamente ahora aquí en la palabra antihumano, es decir, que carece de humanidad. Entonces, un factor, como decimos, el factor primero, que existe un poder único y negativo para el ser humano, pero exteriormente tiene ese poder. Después, como decimos, que la historia está totalmente, no podemos agarrarnos a ella, ni a la historia, ni todo lo que es historia, como por ejemplo incluso las religiones escritas, porque están, según nuestra opinión, pues con partes de verdad y con partes de mentira. Y el tercer factor, el modelo cósmico, que la persona se despegue del modelo anterior, al menos que se despegue y que busque. Nosotros ofrecemos nuestra investigación por si les puede servir a alguien. Entonces, esos son los tres factores que para nosotros consideramos que ha llegado el momento de que nosotros queremos hacer incidir en ellos, para que la persona pues dé un salto más en esta evolución que podemos decir espiritual, sobre todo espiritual. Entonces, en este vídeo también queremos simplemente iniciar nuestro posicionamiento, que algunas personas ya conocerán por nuestros vídeos anteriores, de que la historia
es cíclica y no es lineal como la que tenemos aquí establecida. Aquí estamos viendo en este cuadro que es la historia oficial, que va partiendo desde una parte menor, incluso células, etcétera, aquí hasta para la hominización de un punto de vista animalesco del ser humano, tipos que podemos decir, tipología mono, podemos decir, paleolítico, después distintos paleolíticos, después neolítico, etcétera, y toda una retahíla sin ninguna base real y totalmente al revés, porque así no funciona de esta manera, es al revés, desde un ser superior creado que es el ser humano, pues desde ahí se desprenden y se van desprendiendo precisamente pues lo que no sigue la ley, que podemos decir así, que está inscrita en el corazón de los hombres. Es los que no siguen esa ley, que está escrita en su mente y en su corazón, pues van descendiendo sencillamente. Y son todas las formas animalescas, incluso toda esta parte que Lucian precisamente, o la entidad superior de la oscuridad, eso es lo que le pasó realmente. Y por eso ella tiene ese poder, pero en una infradimensión. Entonces, en este vídeo vamos a argumentar en contra del esquema de esta historia lineal. Y decimos que simplemente, como nos muestra la propia naturaleza, es una historia cíclica, como un ciclo de la planta, que aquí tenemos la planta que llega al máximo, crea su semilla, la semilla vuelve a caer en tierra y otra vez vuelve a emerger. Es decir, todo tiene un ciclo de vida y de muerte. Serían los seres vivos, nace, crece, se reproduce y muere, pero deja aquí pues esa semilla. Esto sería la historia cíclica, pero tenemos que decir también que esta historia cíclica humana pues está también intervenida de modo lamentable, está intervenida por estas entidades que siempre pretenden que el ser humano cortar su evolución, y la cortan precisamente mediante este tipo de reseteo que realizan, porque nosotros decimos que existe un tipo de reajuste dimensional, pero es ese reajuste dimensional que cuando es catastrófico es precisamente porque la oscuridad ha malogrado la evolución natural del ser humano, que es lo que están haciendo ahora mismo. Están impidiendo que evolucione el ser humano, y entonces pues la fuente actúa y realiza un reajuste dimensional, y entonces se vuelve desde luego a otro punto de partida sin la tecnología, porque el arma principal de los magos negros es la tecnología, porque la tecnología incluso nos muestra un mundo que no es real, un mundo, como podemos decir así, de magia, pero de magia de engaño, porque realmente la verdadera magia y la única magia es la de la fuente haciendo brotar esta vida y todo lo natural. Esa es la verdadera magia, por supuesto que sí. Entonces decimos, la historia que nos muestran lineal desde una célula hasta el hombre, que nos dicen hasta el hombre procediendo de una especie de homínido o mono, pues esa para nosotros no tiene ningún sentido. Es una historia de ciclos y de reajustes dimensionales. Eso es lo que llevamos tiempo compartiendo. Entonces, nuestra tesis general es que, y ahora vamos ya a aterrizar en cosas concretas, en artefactos concretos, es que los artefactos y vestigios atribuidos al inicio de la humanización, como nos vienen a poner aquí el hombre del Paleolítico, incluso el Neandertal, el hombre del Paleolítico y del Neolítico, pues esos artefactos y esos vestigios pues corresponden, como acabamos de decir, a reajustes dimensionales. Por ejemplo, el hombre de Neandertal correspondería a un reajuste dimensional de la fuente, porque a ese hombre de Neandertal no lo hizo la oscuridad. Tienen aquí, se encuentran todos estos vestigios de este tipo de humanidad que era fuerte para ese medio, y después de ese reajuste dimensional pues viene el nuestro, el llamado Homo sapiens. Eso correspondería a un reajuste dimensional. Pero lo que más abunda son los episodios de inundaciones, barro y reseteos, y mediante esos episodios de inundaciones, barro y reseteos son los que se obtienen esos artefactos que son atribuidos a esa lejana época de hace a lo mejor unos 40 siglos,
Y no ha sido así, según toda nuestra opinión. Es mucho más reciente, que después de cada uno de esos grandes reseteos, que podemos decir, o inundaciones, incluso a lo mejor no diluvio universal, pero casi universal, y con aumento, con destrucción de toda esa vida, menos de una pequeña parte, pues entonces se parte sin tecnología y se parte a este tipo de vida que están viendo aquí a la derecha, de tipo de vida neolítica, después de pasar este tipo de catástrofe. Entonces puede haber varios, y no en uno solo, los lugares que se encuentren esas tipo de herramientas que son reales, nosotros las conocemos, nosotros las hemos tocado, nosotros las hemos estudiado, todo eso es real, pero no corresponde a un pasado remoto de 40 siglos, sino corresponde a una parte mucho más reciente después de uno de esos reseteos o incluso algún tipo de reajuste que sea algo más suave, podemos decir, en lugar de del más grande que podría ser tipo diluvio universal. Entonces, ¿qué puede ser un indicio de eso que decimos? Pues un indicio importante de eso que decimos es que las ubicaciones donde se encuentran precisamente estos poblados de tipo paleolítico y neolítico, pues son puntos elevados. ¿Y por qué sería así? Pues para protección de los efectos de la licuefacción, para proteger de los efectos de la licuefacción y de esas inundaciones de agua y de barro, pues están en los puntos elevados realmente, y eso es un gran índice de lo que nosotros estamos diciendo, que responde no a una lejanísima época de evolución, sino realmente mucho más cercano a una de estas, cualquiera o varias de estas inundaciones de barro y de agua. Entonces, después de ese episodio catastrófico, pues el ser humano parte de cero tecnología y tiene que utilizar piedras realmente, como estamos viendo aquí, pero no sería como nos vienen diciendo, una vida muy primitiva. No, sería una vida de tipo neolítico, pero viviendo en paz, en armonía, en familiaridad y sin necesidad de ninguna tecnología y sin necesidad de tener que estar trabajando 8 horas, sino simplemente trabajando 2 horas para sí mismo y sin tener que pagar los impuestos a la élite establecida, pues viviría muy feliz el ser humano, así sí, sin precisar de esa tecnología. Pero nos han puesto desde siempre el adoctrinamiento, no solo en esta época, sino incluso reseteos anteriores que nosotros conocemos, como los de la cultura Johnson, poniendo como si fuese muy infeliz el hombre de ese tiempo, sufriendo mucho. No, sería más feliz que en ninguna otra época realmente, con poco trabajo y con beneficios espirituales, sobre todo desarrollando sus poderes espirituales, porque ahí es también donde nos tienen trabados. Entonces, eso sería nuestra tesis, que paleolítico y neolítico establecido no es real, es simplemente pues el resultado de estas inundaciones de barro que son cíclicas, y como acabamos de decir, en cuanto a estas ubicaciones, una prueba es que están en ubicaciones altas para preservarse de esas inundaciones, es en nuestro próximo entorno vital, que estamos aquí, donde nosotros vivimos, pues tenemos en nuestro próximo entorno, pues las dos, en la provincia de Sevilla, las dos ubicaciones precisamente donde se encuentran el mayor número de vestigios de esta época del calcolítico o del neolítico, pues sería en Valencina de la Concepción. Estamos hablando de la provincia de Sevilla, en el sur de España, que ahí existe uno de los mayores, por no decir el mayor, en cuanto a extensión de estos establecimientos de tipo del calcolítico. Y esto es un dolmen, este es el dolmen más famoso, que es el dolmen de la Pastora, y está a unos 100 metros más elevado de Sevilla. Entonces, pues, eso nos dice a nosotros que realmente eso era positivo. O sea, eso confirma de que después de un tipo de inundación, pues tuvo que empezar el ser humano en esas partes elevadas, los supervivientes. Y en Sevilla, que está más baja, pues también en el punto más alto precisamente de Sevilla, que está en la zona también que nosotros conocemos muy bien, que es la zona que se llama Parque Miraflores, pues ahí también resulta que es el otro único punto donde se encuentran este tipo de artefactos de tipo neolítico. Entonces, eso para nosotros es un indicativo de que precisamente esos puntos son elevados porque ha habido ese reseteo, ha habido esa inundación y esa licuefacción realmente, y entonces estos humanos pues tuvieron que subir allí, olvidarse de toda tecnología, se partió de cero. Y en el vídeo siguiente vamos a ser mucho más específico, dando algunas pruebas que apoyan esta hipótesis que nosotros estamos compartiendo. Vamos a tratar la cueva de los murciélagos
de Albuñol, cerca de la costa de Granada, pero en parte elevada, en una parte más elevada, que precisamente ahí es donde se han encontrado uno de los vestigios arqueológicos de esa época, de ese neolítico más importante de toda España. Y precisamente está también en esa altura, y vamos a dar algún indicio muy importante para que la persona quizás llegue a nuestra misma convicción de que es una época no tan lejana ni muchísimo menos, sino época post de un reseteo inundación. Terminamos aquí deseando para todos fortaleza y descubrimiento de las verdades que siempre han estado ocultas en este tiempo final de ataque de la oscuridad.